Ya estamos con el doctor Matías Ibáñez para hablar de la tendencia a una mirada más consciente sobre el descanso y hábitos de consumo. Bienvenido. Gracias. Doctor, quiero arrancar con el tema del descanso, porque bueno, ha sido criado en el sacrificio, ¿no? En el dormir poco, trabajar mucho, hacer todo lo que se pueda. Y en los últimos tiempos, cada vez que uno entra a Google, que entra en lo que tiene que ver con páginas que tienen que ver con el bienestar de las personas, el descanso está pasando a ocupar un lugar muy importante en lo que tiene que ver con las recomendaciones desde el ámbito profesional. Claramente, el descansar, el estar en un contexto de tranquilidad, obviamente que ayuda y mejora mucho no solamente el bienestar personal, sino que el bienestar de todo nuestro entorno. Claramente cuando nosotros descansamos y trabajamos en un contexto de menos horas, menos estrés, muchas veces los resultados son mayores. Recordar que en Europa, en estos países desarrollados o más desarrollados que nosotros, existe una conciencia sobre trabajar poco, pero ser más productivo. Hay algunos estudios que hablan aproximadamente, se dice que entre 4 o 5 horas los trabajadores pueden durar incluso, producen más que uno trabajara 8 o 10 horas. Entonces, esto habla en relación que al todo el contexto mental, todo el contexto social que provoca, y aparte es un bienestar no solamente para el trabajador, sino que para la misma empresa o el lugar donde trabaje. ¿Y entendemos por descanso el mero hecho de dormir o por descanso el tema descanso como tal? El concepto es más integral todavía. El concepto de descanso en verdad es algo muy amplio, es multifactorial. O sea, uno puede dormir 8 o 9 horas al día, pero en verdad el cerebro, si está todo el tiempo, se levanta y está todo el tiempo estresado, a full, evidentemente que eso puede provocar un desenlace mucho mayor. Por eso, el descansar habla en relación a tener tiempo con la familia, realizar una actividad física, comer sano, no beber en grandes cantidades o simplemente no beber, fumar. Todo eso en sí afecta a nuestro organismo para poder descansar bien. Si nosotros nos ponemos a pensar, una persona que descansa bien en la noche, usualmente y tiene un ciclo del sueño adecuado, usualmente hacen ejercicio, tienen una vida sana, comen sano, y eso evidentemente se ve en el transcurso del tiempo. Vos tenés una experiencia de 15 años tratando en Chile, de donde venís. Te tenemos acá ya cruzando la cordillera por estos lados. 15 años de abordaje de personas con alta complejidad, ¿no? En cuanto a adicciones. Y marcás también cierta preocupación por los datos que arroja Uruguay en lo que es consumo de alcohol, que nosotros en este espacio y en la radio en sí muchísimas veces lo hemos abordado, de cómo también baja la edad de inicio de consumo y demás. ¿Cómo se puede también trabajar desde la concientización, ¿no? Que es parte también del abordaje de estos casos complejos, en tratar de retardar esos primeros contactos con determinadas sustancias, que es una preocupación? Imagino que en Chile también debe ir por ese lado, ¿no? Pero en el abordaje tuyo de casos de alta complejidad, ¿cómo se aborda todo eso? Sí, en Uruguay particularmente pasa que el 72% de la población ha tomado alcohol el último año. O sea, eso quiere decir que hay una cultura etílica, a pesar de que uno lo ve y no lo ve tan común, pero es así, ¿ya? Ahora, los pacientes que tienen problemas con este consumo son alrededor de 24 o 25%, que es una tasa similar a lo que hay en Chile. Pero en comparación al nivel de población, estas cifras obviamente que se elevan y hay una preocupación mucho mayor de lo que pasa en Uruguay. En Uruguay hay varios tipos de adicciones complejas. Uno pensaría que la adicción más mayor o grave en general es el alcohol. Sin embargo, sí es así, pero también hay adicciones como la ludopatía. Está en el segundo lugar la ludopatía, que muchos países no lo tienen, y eso llama mucho la atención. Y con edades tempranas. Y con edades tempranas, porque culturalmente el alcohol y la ludopatía aquí vienen de la mano también. Evidentemente, una persona que tiene problemas con el juego viene también asociado a un consumo de sustancias para poder estar más despierto, para poder hacer otro tipo de cosas. Y el alcohol en Uruguay particularmente tiene este tipo de problemas, que son pacientes que consumen mucho a nivel de sectorizado, es decir, todos los fines de semana consumo y tengo problemas. Esos pacientes son el 24%. Entonces, eso claramente es algo que preocupar. Y en tu trabajo también, en tu mirada, vos planteás que hay
una conciencia mayor o hay como una tendencia de empezar a vivir la vida sana, de apelar a consumo de cosas sanas, una vida que vaya más por ese lado. Yo te comentaba recién fuera de aire que sí, puede ser, yo te decía, sí, lo percibo en algunos sectores, puede ser, pero no es algo generalizado, por lo menos acá no lo vemos también así, ¿no? Sí, en cierto sentido es verdad lo que tú me dices, pero afortunadamente ha ido, como uno lo ve, ha ido decayendo en el tiempo en relación a... Acá hay un estudio del año 2004 aproximadamente, y el último es 2024, y ha ido disminuyendo 3 puntos en el consumo de alcohol. Eso es bueno, en relación a otros países como Europa que tienen un consumo excesivo. Pero eso claramente es lo que tú dices, o sea, las campañas de concientización del alcohol, hay la juventud, la generación Z que se le dice, se preocupan más por su salud, por comer bien, porque se le explica que el alcohol hace daño en este contexto. También las campañas de tránsito, o sea, aproximadamente el 80% de los accidentes severos son por consumo de alcohol. Entonces, todas estas campañas han hecho que disminuya el consumo, pero sin embargo, el problema con los consumidores es de aproximadamente 20% que sí tienen problemas, que sí provoca una alteración de la vida diaria, y eso lamentablemente hay que tratarlo. Sí, lo que uno se pregunta, ¿no? Es que, doctor, que generalmente cuando tratamos el problema es cuando el problema está. Y cuando hablamos de alcohol, hablamos de droga, hablamos de tabaco, hablamos de ludopatía, estamos hablando de hábitos adquiridos. No es que tengamos un problema, ¿verdad?, que ya venga con nosotros. Es un hábito adquirido. ¿Cuán importante es tratar de empezar a conocer los motivos para poder trabajar de manera más generalizada y evitar esto? Porque uno siempre dice, bueno, si no hay alcohol no hay diversión. Eso claramente es algo cultural. Latinoamérica lo tiene muy arraigado, ¿ya? En Chile también pasa algo similar. Los pacientes, de hecho, cuando dejan de consumir alcohol o droga, en algunos, los pacientes se sienten mal, los pacientes se aíslan. Entonces, eso habla de la poca tolerancia a las personas que no consumen alcohol. Sí, pero tengo esta pregunta. Sí, dale. Quizás la persona se aísla como un primer paso hacia la recuperación. Porque no quiere estar en los mismos lugares que frecuentaba, porque sí, para evitar, ¿no? Claro, para evitar. Pero de alguna manera es como todo, es una casa, uno se encierra en una casa de puertas abiertas, de ventanas abiertas. Está la posibilidad también de salir, de encontrar, yo estoy pensando en los tratamientos, ¿verdad? De encontrar nuevos caminos para decir, bueno, yo puedo divertirme o hasta puedo frecuentar a las mismas personas que frecuentaba antes sin caer en los mismos hábitos que yo tenía. Así es. O sea, cuando uno quiere cambiar su vida, quiere dejar de consumir alcohol o drogas por a veces motivo, porque ya empieza a afectar mi calidad de vida, generalmente es multifactorial, o sea, es integral. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el alcohol es el inicio, pero yo siempre le digo a mis pacientes que uno está compuesto por otras áreas que son mucho más importantes, familiares, emocionales, de salud, como lo que hablábamos. Entonces, es importante poder potenciar eso en los pacientes. ¿Por qué? Porque si no llegamos a nada al final. Sí, son abordajes que tienen que contemplar el aspecto psicológico del paciente, apoyo farmacológico en caso de que sea necesario. Es como pensar en una patología de salud mental que se aborde desde lo psiquiátrico, pero sin una terapia de por medio, ¿no? Nosotros tenemos un estudio súper grande, lo publicamos en un congreso de California, y esto hablaba de un porcentaje de los pacientes cuando recaían, cuando nosotros les poníamos este medicamento, el pellet, los pacientes que recayeron fue porque no tenían terapia psicológica y no siguieron ninguna indicación médica. Entonces, también habla de que esto tiene que ser integral. Nosotros no podemos pensar que por tomar un medicamento o por querer no dejar de consumir, las cosas van a cambiar. Aquí hay cosas que son mucho más importantes. Hay pacientes que están acostumbrados a enfrentarse a una sociedad ebrios. Entonces, si nosotros no le enseñamos a enfrentarse a una sociedad sobrio, es muy difícil que la persona pueda cambiar. Porque culturalmente, socialmente, si yo veo en la esquina que consumen pasta base, cocaína o alcohol, es algo normal, no se normaliza. Entonces, por eso es tan importante lo que tú hablabas. Debe partir de un inicio, de buscar la causa, y muchas veces estas causas son conocidas, depresiones, son crisis. Nosotros tenemos pacientes que son exitosos en la vida, pero tienen una crisis familiar, una crisis de otro tipo, y caen en el alcohol. Entonces es algo que cualquiera puede caer. No es algo que uno piensa que, no sé, la persona que vive en una villa o algo así, el que tiene problemas, pero
en general hay que hacerlo de forma integral. Sí, y también lo entre comillas aceptado que está por el resto de la sociedad, ¿no? El alcohol no está tan mal visto, lamentablemente, con el daño que ocasiona como otras drogas, ¿no? Y en los abordajes se plantea últimamente eso, pero son también cuestiones instaladas, que son también culturales, que se vienen arrastrando desde hace un montón. Y vos mencionabas recién, Matías, lo de los pellets. ¿Qué es eso? Bueno, el pellet es un fármaco que se pone subcutáneo, es un dispositivo donde tiene dos fármacos, uno que se llama disulfiram y otro naltrexona. El disulfiram es un fármaco que inhibe una enzima que tenemos en el hígado, un nombre medio raro, se llama acetildeshidrogenasa, pero esta enzima es tan importante porque cuando uno consume alcohol, esta enzima lo que hace, permite que el cuerpo pueda absorberlo sin intoxicarse. Entonces lo que hacemos con este medicamento, lo implantamos, bloqueamos esta enzima, entonces el paciente no puede consumir alcohol bajo ningún motivo porque los pacientes se pueden intoxicar, pueden tener reacciones severas. O sea, una persona que se pone un pellet es para no consumir. Pero esto es muy importante que nosotros hagamos de la mano porque este pellet dura alrededor de 6 a 8 meses. Pero si nosotros no abordamos, lo más probable es que el paciente vuelva a consumir a los 8 meses, vuelva a consumir a los 6 meses. Entonces, esta es una herramienta, pero claramente tiene que ir acompañado de algo mucho más profundo. Un abordaje integral. ¿En Chile lo están aplicando ustedes? Sí, nosotros tenemos una clínica, se llama Clínica Pellet. Ahora está Clínica Pellet Chile, está Clínica Pellet Uruguay. Nosotros nos enfocamos en pacientes con consumo severo o pacientes que quieran de verdad cambiar su vida sin alcohol, sin drogas. Tenemos un equipo multidisciplinario que es ideal lo que queremos hacer acá en Uruguay. Acá en Uruguay hay médicos, psicólogos y terapeutas muy capacitados en esto, porque también recordar que somos vecinos de Argentina. Entonces Argentina, después de Brasil, el que más consume alcohol y droga a nivel latinoamericano. Entonces evidentemente que hay una influencia y estos profesionales están muy informados y nosotros queremos hacer eso acá. Queremos crear nuestro proyecto va desde la terapia psicológica, el pellet y un terapeuta. En lo que tiene que ver con la droga, doctor, es importante hacer un estudio de qué es lo que se está consumiendo, porque la marihuana no es disfrazable, por ejemplo. El alcohol, hay diferentes calidades de alcohol y uno sabe qué es lo que consume, pero ahora de consumir drogas como la cocaína, como la pasta base, uno no sabe realmente qué es lo que está consumiendo. Así es, o sea, hay a nivel, nosotros somos, o sea, hay que ver a nivel europeo, el consumo de drogas generalmente es muy complejo y es por lo mismo que dices tú, o sea, se mezclan con otros medicamentos, con ketamina, fentanilo. Actualmente en Uruguay y en Chile, después del alcohol se consume cocaína, marihuana y luego la cocaína. La cocaína, lamentablemente, hay una infravaloración porque la gran mayoría de la gente no dice que consume cocaína. Ya estos estudios es una ligera diferencia, pero eso es el problema. Ahora, nosotros tenemos pacientes que consumen ketamina, que es el Tusi, no sé si lo han escuchado, sí, claro, o la cocaína rosada. La rosada. Esa es una droga que se hace en las casas. Entonces, es algo que es como que yo voy, aprendo algo en internet y la hago. Puede Entonces, tener cualquier cosa. le ponen fentanilo, le ponen ketamina, le ponen otros químicos y eso hace que tener los efectos esperados y al final eso los pacientes lo hace muy, muy adictos. Sí, como también desde los distintos organismos que se dedican a los observatorios, ¿no? De drogas, hacen estas advertencias con frecuencia de en el caso de que se consuma, por lo menos saber qué es lo que se está consumiendo, porque tal cual, lo que entra al organismo y los efectos también que puede tener en cruce con otras sustancias puede ser. Hace poquito lo mencionábamos con Gabriel Rossi de la Junta de Drogas. Acá le están poniendo mucho ojo, que no estamos hablando de lo mismo obviamente, pero al consumo de energizantes, porque eso también cada vez más jóvenes e incluso en la adolescencia, sin tener noción del riesgo, lo cruzan con alcohol y termina siendo un combo preocupante, que no tiene nada que ver obviamente con lo que estábamos hablando antes, pero sí de la concientización de lo que se está ingiriendo y cómo sobre este punto hace falta también parece hablar más. Sí, en Uruguay y reconocer esos consumos, porque muy poca gente dice sí, yo consumo eso y no tengo ni idea que me estoy mandando para adentro, ¿no? Sí, lamentablemente uno, los pacientes y todos nosotros, me incluyo, cuando uno consume droga o alcohol en general,
uno se alarma cuando está mal, cuando está bien inmerso en la adicción, y ahí recién yo digo que tengo un problema, pero aún así el juicio crítico de los pacientes, el decir yo estoy enfermo, generalmente está afectado. Entonces, por eso es tan importante la labor del ministerio, tanta importante de los mismos médicos, nosotros entregar alguna información sobre qué se consume y las consecuencias de esto. La reducción de daños, ¿no? Así es. Doctor, ¿qué es lo que pasa con el después? ¿No? Yo hago un tratamiento, dejo de consumir drogas, dejo de consumir alcohol y paso a ser una planta o paso a un nuevo estadio de mi vida, y ustedes de alguna manera están ahí con la mano sobre mi hombro para por lo menos darme el primer empujón y arrancar todas las energías que uno durante mucho tiempo ha apuntado hacia un lugar, se pueden redirigir también, y uno puede ser igualmente feliz de esa manera, ¿verdad? Por supuesto, o sea, la idea de cambiar es mejorar los pacientes su vida, o sea, ser feliz. Un paciente que está inmerso en la droga o en alcohol son pacientes infelices, o sea, eso es algo importante. Nosotros lo que hacemos en general, nosotros siempre usamos esta analogía de que el paciente está en el mar a la deriva y hace que nosotros le ponemos el bote y él tiene que remar a salir a la orilla, porque lamentablemente esto es así. Cuando uno decide, uno le puede dar toda la oportunidad a los pacientes, pero si ellos realmente no quieren cambiar por ese motivo, no es mucho lo que se puede hacer. La voluntad del individuo es más del 50% del trabajo. Y algo que es muy, muy importante es que estos son pacientes enfermos. Son pacientes que van a ser enfermos toda su vida. O sea, van a ser adictos toda su vida. Lo que pasa es que hay adictos que consumen un tiempo y después nunca más consumen. Pero si ese paciente vuelve a consumir, lo más probable es que sea problemático. ¿Son adictos toda la vida realmente? Son adictos toda la vida. Así es. Lo que pasa es que hay varias alteraciones a nivel cognitivo, a nivel cerebral, que hacen que los pacientes tengan este tipo de problemas. Lo que pasa es que una vez que un paciente pierde el control de su vida por el alcohol o las drogas, es muy difícil que ese deterioro cognitivo, el deterioro emocional que lo llevó, se recupere. O sea, los pacientes se sanan, pero es como la diabetes. Si yo no me inyecto insulina, voy a estar mal, me voy a descompensar. Y esto es algo similar. Muchas veces los familiares tampoco comprenden que la adicción es una enfermedad. Y esto quiere decir que no hay una comprensión de que no es el que el paciente quiera o no quiera dejar de consumir. Muchas veces ya pasa porque me siento mal si no consumo, soy inútil si no consumo y me deprimo si no consumo. Entonces, frente a eso, claramente es algo que es mucho mayor. Matías, ¿eso rige para todas las adicciones, pensando desde ludopatía hasta consumo de alcohol u otras drogas? En general, sintéticas, por ejemplo. En general se habla que las adicciones siempre pueden volver. O sea, si yo fui adicto a algo, es probable que yo vuelva a ser adicto. Es por el concepto de adicción y no por la sustancia o hábito. Evidentemente que hay una relación distinta al tipo de droga. No es lo mismo consumir anfetamina a consumir modafinilo, por ejemplo. O jarabes para la tos. Las jarabes para la tos son la codeína, que también uno no lo ve, pero es mucho paciente adicto a la codeína. Entonces esos pacientes lo más probable es que en un futuro pueden nunca más consumir, pero si vuelven a consumir es probable que recaigan mal. Entonces por eso es tan importante, una vez que uno pone el tratamiento, seguir con esto. O sea, si no, es difícil poder en 6 meses, si yo consumí 20 años de mi vida, es difícil que en 6 meses haga un milagro sin cambiar mi estilo, mi gente. Hay varias cosas que trabajar ahí. Pues ahí lo mencionabas, la gente, también el grupo de pares o también los entornos familiares o personas que estén cerca, también es importante que comprendan esa dinámica, ¿no? Para poder apuntalar al paciente, porque va a tener que lidiar con eso siempre en todas las etapas de su vida. Como decías vos, en los momentos en que esté bien y en los momentos en los que esté mal o esté flaqueando, ¿no? Así es, o sea, siempre la familia es de la mano. Nosotros hablamos de 4 pilares de tratamiento en esto, que es la psicología, la familia, el ejercicio y los fármacos. Generalmente cuando los pacientes siguen estas 4 directrices, los pacientes andan bien. Son pacientes que pueden consumir todos los días cocaína, pueden consumir todos los días pasta base, pero si se hace esto de forma integral con estos 4 pilares, lo más probable es que el paciente esté 6, 8 meses sin consumir, y ahí hay que aprovechar de hacer todo lo posible para poder sacarlo de este espacio de oculto, de túnel que están los pacientes. Como siempre que tocamos estos temas, uno piensa y desearía que fuera accesible para todos, ¿no? Porque cuántas veces nosotros acá hablamos de distintos problemas que hay de convivencia o de personas que terminan en situación de calle,
y en la dificultad para poder sacarlos de esas situaciones, y muchas veces hay consumos allí instaladísimos y no son personas que puedan sostener este tipo de tratamientos, ¿no? Pensando en lo deseable que sería que todas las personas que tengan estos problemas pudieran hacerle frente de una manera satisfactoria, ¿no? Sí, si ya para una persona que tiene los recursos es difícil, para otras peor. Sí, los recursos es muy importante en esto porque el alcohol y la droga afectan a niveles distintos, ¿ya? Uh-huh. Y las drogas también cambian, pero en general se afectan igual. Lo que pasa es que el pobre no tiene acceso a lo que tú dices, como Okay. a internarse, a proceso de rehabilitación. Y una estabilidad como para poder pensar en cómo salir de eso, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Muy bien. Muy bien, Matías. Doctor Matías Ibáñez, muchísimas gracias Estamos por esta pensando visita. mucho en estos temas. Gracias a ustedes. Muchas gracias.